Dios te bendiga y bienvenido al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. La lección que estuvimos estudiando durante esta semana de nuestro folleto La Promesa, el Pacto Eterno de Dios, fue la lección número 7, cuyo título era El Pacto en el Sinaí. Y el texto bíblico para memorizar se encontraba en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. En este momento vamos a orar al Señor. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque durante esta semana nos has dirigido en el estudio diario de la lección. Suplicamos tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante esta semana, el domingo 9 de mayo, estuvimos estudiando la lección bajo el título sobre alas de águila y estuvimos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4, donde aparece justamente esta misma expresión. Allí dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y allí aprendimos cómo el Señor hizo con Israel lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Aprendimos esto bajo la misma figura mencionada por el Señor, alas de águilas, viendo cómo las águilas, cuando sus polluelos estaban aprendiendo a volar, lo lanzaban de una gran altura, y si no podían volar, los tomaban sobre su espalda y los llevaban a zona segura. Lo mismo que el Señor hizo por Israel. Estos no podían ser libertados por ellos mismos. ¿Qué el Señor hizo? Actuó como su protector y hizo por ellos lo que ellos no podían hacer: libertarlos de las garras de Egipto y llevarlos sobre sus alas a un lugar lejos de la zona de peligro, lejos de Egipto, mostrando allí su grande poder y sus grandes maravillas para con el pueblo de Israel. En la parte del lunes 10 de mayo, estuvimos viendo la lección bajo el título El diseño de la salvación y estuvimos leyendo en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí pudimos ver una explicación breve de la palabra redimir. La palabra redimir en la Biblia tenía un significado importante. Para que alguien fuera redimido tenía que ser esclavo por cualquier causa, y para ser redimido tenía que ir un familiar cercano a él y oficiar el rescate. De igual forma, el Señor, como familiar cercano de Israel, como su Dios, se encargó de redimir a Israel y rescatarlos de Egipto y ser su Dios y ellos convertirse en su pueblo. Por esta razón, el título, El diseño de la salvación, porque para que ésta se efectuara con Israel, Dios tuvo que hacerse familiar cercano de ellos y rescatarlos del peligro, rescatarlos de la muerte y ofertarle el plan de la salvación. En la parte del martes 11 de mayo, el pacto del Sinaí, estuvimos viendo las tres grandes divisiones que podemos hacer entre los libros de Éxodo hasta el Deuteronomio sobre las cosas que Dios hizo con Israel. Y esto se encuentra desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el capítulo 24, donde está el pacto concertado con Dios con su pueblo. Y estas tres grandes divisiones aprendimos que era la primera, la gran liberación de su pueblo Israel efectuada por Dios de las garras de Egipto. Encontramos esto en el libro de Éxodo. La segunda gran división se encuentra en el pacto concertado con su pueblo en Éxodo capítulo 19, donde el Señor les presenta las leyes al pueblo y el pueblo promete obedecer. Y número 3, vimos cómo el Señor les entrega el tabernáculo a Israel para que aprendiesen más detalladamente el plan de salvación. En estas tres etapas,
el Señor le mostró a Israel todo lo que necesitaban saber. Con su liberación de Egipto, los libertó de la esclavitud física. Con la ley y el pacto, les presentó el medio para andar en santidad, y con el tabernáculo les presentó todo el proceso de la gracia y de la salvación que el Señor tenía disponible para cada uno de ellos. En la parte del miércoles 12 de mayo, estuvimos estudiando bajo el título Dios e Israel, y estuvimos leyendo en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En estas palabras se resume el pacto hecho entre Dios e Israel. Este pacto no era algo obligatorio. El pueblo tenía la opción de decir que no, así como también podía decir que sí. Dios no los obligó para que estos fueran su pueblo. El pueblo voluntariamente decidió seguir al Señor y voluntariamente decidió obedecer al Señor. Evidentemente, el Señor le mostró primeramente lo que Él había hecho a favor de ellos y todas las proezas que Él hizo a su favor. Por lo tanto, ellos tenían evidencias necesarias para decidir seguir al Señor y obedecer sus leyes, pero todo esto bajo el libre albedrío. Ellos tenían libertad de elección y lo que ellos eligieron fue concertar el pacto con el Señor allí en Éxodo 19. Por esa razón, ellos fueron constituidos en el pueblo de Dios y Dios fue constituido en el Dios de Israel. En la parte del jueves 13 de mayo, promesas, estuvimos viendo Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32. Allí dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí pudimos aprender cómo Israel, en vez de basar su salvación directamente en el Señor, lo hizo directamente por la obediencia, olvidándose que la salvación no es por obras, sino por medio de la fe. Lo primero que tenían que cultivar ellos era la fe en el Señor, y a través de esa fe pues venía la obediencia a la ley del Señor. Ellos lo hicieron al revés, utilizaron la obediencia como el medio de la salvación, dejando por último la fe, y cayeron de esta forma en la desobediencia, en la idolatría, porque la ley en sí misma nunca fue ni será un medio para la salvación. Quiera Dios que cada uno de nosotros andemos por fe delante del Señor, aunque tenemos que recordar que la fe sin obras es muerta y la obra sin fe también es muerta. Por lo tanto, que desarrollemos primero la fe y a través de esta que vengan las buenas obras. Recuerda, para un estudio más detallado de este resumen de la lección, ve la lección día por día y así aprenderás más minuciosamente los detalles de estas lecciones de la escuela sabática. Dios te bendiga. Vamos a orar y nos vemos mañana con la siguiente lección, la lección número 8. Oramos al Señor. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos en este día por tu grande amor, tu grande misericordia y por tu presencia dirigiendo este estudio. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén.